última ponencia de este 18º Congreso de la Asociación, con una ponencia estrella, como queríamos que fuera esta última del Congreso y en lo personal de una etapa para mí también, pues contar con la presencia de un magnífico magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, gran jurista y gran divulgador, además del derecho, que no siempre tiene que coincidir. Yo la primera vez que oí a Antonio Sempere Navarro fue hace muchos años, hablando sobre el recargo de prestaciones de seguridad social. Me pareció impresionante la forma de exponerlo. Es toda una técnica la que ha desarrollado para explicar los contenidos de las materias, de las sentencias, que yo creo que ha generado, lo digo sinceramente, no es el halago fácil por tenerle fácil y porque además le tengo mucho aprecio personal y, por supuesto, profesional, es que ha creado una técnica de cómo hay que explicar en los congresos, en las ponencias, una forma de hacer que yo creo que en España no existía. Hemos tenido siempre la lección magistral clásica y sigue existiendo, y mucho más en alguien que procede del mundo académico como el profesor Sempere, y lo que ha creado es una forma de explicar las cosas pues que es completamente distinta y que es muy atractiva, fundamentalmente impulsado a través de los foros sociales de Aranzadi, con un éxito, yo creo que conocido por todos en un montón de ciudades de España, donde se celebra en un formato creado por Antonio Sempere. Pues yo creo que ha hecho de eso todo un estilo. Desde hace ya 3 o 4 años más o menos, en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde yo creo que también pues está generando una impronta de forma de hacer, no ya solo de contenido de las sentencias, que por supuesto, como magnífico jurista, y yo creo que en todos los sentidos que es, sino también en forma de hacer, hasta el punto de que las sentencias de la Sala están empezando, la mayoría de ellas, a tener un formato que también es un formato creado, y yo creo que muy importante por las sentencias en las que tiene la ponencia Antonio Sempere. Le agradezco muchísimo que esté aquí en esta ponencia, que además es el acto de clausura del Congreso, que haremos inmediatamente después de la terminación de la ponencia. Nos va a hablar sobre criterios últimos jurisprudenciales del Tribunal Supremo, conocer, para los que nos dedicamos al ejercicio del derecho laboral, los últimos criterios, que son además siempre muy de actualidad del Tribunal Supremo, pues es una obligación y, por tanto, creo que podemos disfrutar de esta última ponencia. Muchísimas gracias, Antonio, y cuando quieras. Buenos días. La verdad es que para mí sí que es motivo de alegría estar en este 18º Congreso de la Asociación. Además, la casualidad ha querido que asista a esta transición desde una postura privilegiada, presidente de los últimos años y la presidenta de los futuros años, y delante pues toda la gente que va a conseguir que Asnala siga creciendo. Y yo me considero uno más. Es verdad que ahora me toca hablar, pero lo voy a hacer como creo que esperáis los que me conocéis, y en todo caso como yo quiero intentar, pues voy a hablar con la máxima sencillez, sabiendo que todos sabemos mucho, pero que necesitamos a veces ir al corazón de las cosas, y que en ocasiones los tecnicismos de una sentencia, de un recurso, hacen que perdamos de vista el bosque. Así que yo me he planteado esto como un poco ver las cosas desde lejos, o sea, como si no fuera yo, por supuesto, magistrado, ni siquiera viviera en España, sino vengo de fuera y ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué están diciendo ustedes? Ese es un poquito el juego dialéctico que os propongo hasta la 1:05, que me dicen que es el tiempo, y voy a ser sumamente cumplidor. Hay 160 diapositivas y yo voy a llegar hasta donde el tiempo lo permita, sin agobios. Me han pedido que hable de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, pero claro, tengo delante un programa, he asistido a parte de las sesiones, y voy a procurar pues, a hablar de última jurisprudencia sin meterme mucho en nuevas tecnologías, aunque en realidad
el profesor Pérez de los Cobos habló más de Barbulescu que de Supremo, sin meterme mucho en contratación temporal, pero algunas referencias será inevitable y en el coloquio con mucho gusto, sin meterme, y me va a costar bastante, en el tema de multiservicios y convenio aplicable, sin adentrarme en cuestiones de prueba procesal, porque están relacionadas con la mesa redonda de ayer, y dejando al margen el tema que acaba de verse, aunque desde otra perspectiva, de inspección de trabajo. Bueno, todo eso acota un campo de juego que sigue siendo amplísimo. Sin necesidad de un orden sistemático excesivo, pero voy a procurar ordenar mínimamente. En materia de empleo público, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo lleva unos años muy creativos, porque el legislador no acaba de explicar cómo quiere que sean las cosas y seguimos con esa pugna, como cuando te preguntan a quién quieres más, a papá o a mamá, y cada vez que hay un problema de empleado público, pues el derecho del trabajo te dice ven conmigo, y el derecho que preside el acceso al empleo público dice ven conmigo, ¿y qué hace? ¿Aplica las normas laborales sin más? Porque son personas que trabajan, o aplica las peculiaridades de las empresas. Y entonces, pues eso está ahí latente. Y ahora pues ha habido una catarsis en la Sala Cuarta y ha decidido cambiar su doctrina sobre condición más beneficiosa en el sector público. El resultado final es que va a ser muy difícil que se aprecie la existencia de una condición más beneficiosa cuando el empleador tiene naturaleza pública. Eso va a ser mucho más difícil, como lo demuestra esta sentencia del Pleno. Hay muchas que tienen votos particulares. Yo no voy a hablar de los votos particulares, para eso está el coloquio, pero la doctrina es la que sienta la sentencia. Ya no es lo mismo una condición más beneficiosa en una empresa del sector privado que en una empresa del sector público. Ojo, los que os mováis en ese terreno, porque ha cambiado la doctrina. Bueno, este es un tema que nos va a seguir ocupando, ¿no? La subrogación de empresas y los convenios colectivos. El Tribunal Supremo hasta ahora viene manteniendo un respeto muy grande hacia lo que los convenios colectivos establecen. En particular, si son convenios colectivos sectoriales, estatales. O sea, ¿qué sucede cuando hay un cambio de empresas contratistas? Una se marcha y otra llega. Las personas que están ahí trabajando tienen derecho a seguir haciéndolo o no. ¿Hay subrogación empresarial o no? El modo en que tradicionalmente se ha aproximado la Sala Cuarta a este tema es el de decir, mire, si no hay transmisión de infraestructura productiva, tampoco hay subrogación. Ahora, puede que sin transmisión de infraestructura productiva, porque esto, por favor, me pondré pesado. Si hay transmisión de infraestructura productiva, subrogación. Diga lo que diga el convenio. Diga lo que diga el pliego de condiciones. Si hay transmisión de infraestructura productiva, se produce los efectos del 44 del Estatuto en conexión con el derecho de la Unión Europea. ¿Y si no? Pues si no, vamos a ver si el nuevo empleador asume una parte significativa de la plantilla anterior. ¿La ha asumido? Pues también. ¿Y si no? Pues si no, vamos a ver si el pliego de condiciones lo ha obligado. ¿Y si no? Pues entonces ya solo nos queda el comodín del convenio. Pues hasta ahora le vengo diciendo que como no hay transmisión de infraestructura productiva, como el pliego de condiciones no lo ha impuesto y como el nuevo empresario voluntariamente no asume a una parte significativa de la plantilla, pues tengo que decir que no hay transmisión. Pero convenio colectivo, tú dices algo, y entonces el Tribunal Supremo con este esquema le da la palabra al convenio, dice, no hay nada, tú convenio dices algo, y entonces habla el convenio, dice, pues yo digo que hay transmisión en estas condiciones. Y el Supremo dice, bueno, pues adelante, porque eso es mejor que nada. Ese es el método de análisis, principio de norma mínima, o de más favorable, o de derecho necesario relativo. Las normas de la Unión Europea y de España no obligan a nada. ¿Usted convenio obliga a algo? Pues adelante. Aunque lo que haya hecho el convenio
sea discutible, y de unos requisitos de cuántos meses se lleva ahí y si está a tiempo parcial, si está a tiempo completo y qué tiene que pasar con el traslado. Bueno, pues hasta ahora el Tribunal Supremo le viene haciendo caso al convenio colectivo. Si no se acepta ese método, que es legítimo rechazarlo, pues naturalmente la jurisprudencia carece de cualquier soporte. Está toda la jurisprudencia del Supremo y, naturalmente, los convenios colectivos está sobre la base del principio de norma mínima. Si no existiera, no habría nada. Usted da algo, adelante. ¿Qué es lo que da usted? Pues da usted que existe subrogación, pero cuando se traslada el lugar de prestación de los servicios de la contrata, no siempre, sino solo sí. Pues este es el caso. Se venían limpiando unas instalaciones que están en un sitio, entonces esa fábrica, voy a llamarla así, esa fábrica se va a otro sitio. ¿Hay que seguir limpiándola? Sí. Y las personas que limpiaban la fábrica en el local de origen se van al nuevo sitio a limpiar y el convenio dice, depende. Depende de si las nuevas instalaciones ya estaban siendo limpiadas por alguien. Pues es lo que sucede. La fábrica se traslada a un complejo donde la limpieza ya estaba concertada, momento en el cual pues las personas que venían trabajando no se tienen por qué subrogar. No hay derecho, no tienen derecho a subrogarse. El empresario que les daba ocupación tendrá que ver lo que hace con ellas, trasladarlas, suspender los contratos, despedirlas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que explica un invento tan peculiar como el de la subrogación a la carta. Es decir, sí, pues mira, hay subrogación, pero el nuevo empresario no asume las deudas del anterior. Claro, esto choca conceptualmente, porque si las palabras sirven para algo, es para identificar contenidos. ¿Qué significa subrogarse? Ponerse en el lugar de. Y entonces yo me pongo en el lugar de alguien y digo, sí, estoy en su lugar, pero las deudas que tenía yo no las reconozco. Mientras que la subrogación es para lo bueno y para lo malo. Y ahora llega el convenio colectivo y dice, no, esto es subrogación, pero excluyendo las deudas. ¿Es posible? Con la metodología del Tribunal Supremo es posible. Es posible. Ojo, pero como los convenios están diciendo que matizadamente a la carta, condicionadamente, es subrogación, eso al final quiere decir algo. Criterio del Tribunal Supremo. Bueno, en todo lo que el convenio colectivo no especifique, la subrogación es la subrogación legal. Así que convenio colectivo que establece subrogación y dice no asumirán las obligaciones salariales, vale, y se calla a la hora de indicar qué convenio colectivo hay que aplicar de futuro, pues si no me ha dicho nada el convenio colectivo, ¿qué hago? Aplicar las reglas generales. Esto es importante. O sea, los efectos de la subrogación convencional no son solo los que diga el convenio colectivo, sino son los de una subrogación modalizada por el convenio colectivo. Y si el convenio colectivo no la modaliza, la subrogación es la subrogación. Yo creo que aquí el Tribunal Supremo no se ha contradicho, sino que ha elaborado esto peculiar, pero no es una contradicción. ¿Va a seguir de futuro esa jurisprudencia que hay en España tan curiosa y esos convenios colectivos tan peculiares? No lo sé, no lo sé. Está todavía reciente esta sentencia y perdón por meter ahora una cosa que no es del Supremo, pero oye, habrá que decirle al Supremo, oiga, ¿usted va a seguir así o no? Ya veremos. Fijaros, esta sentencia de Securitas es una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo portugués. Convenio colectivo sectorial de seguridad. Excluye la subrogación en los cambios de contratista. Eso es lo que dice. No se incluye la transmisión de empresa, no se incluye cuando se pierde un cliente. O sea, yo empresa de limpieza, estaba limpiando o, como es de vigilancia, vigilando las instalaciones de CaixaForum, se acaba la contrata y se lo dan a otro. ¿Hay subrogación? O sea, ¿les cambiamos el uniforme a las personas que vigilan y siguen haciendo lo mismo en CaixaForum o no? Esa es la pregunta. Llega el convenio colectivo y para dar seguridad, en lugar de hacer esto tan raro de los convenios colectivos españoles, pues en Portugal lo aclaran. Y dice, mire, ahí
no hay sucesión de empresas. El cambio de contratista no es transmisión de empresas. Al hilo de la vigilancia de un puerto en Azores, llega un pleito al Tribunal Supremo portugués y dice, oye, ¿esto que dice el convenio colectivo, esto irá contra la directiva? Y la respuesta es, pues claro que sí. Pues claro que va contra la directiva. Eso no se puede excluir. Si hay transmisión de infraestructura productiva o si hay asunción de una parte significativa de la plantilla, hay subrogación. Y como el convenio colectivo no matiza, pues el convenio colectivo va contra la directiva. Y luego está el famoso tema de qué quiere decir transmisión de infraestructura productiva, donde el Tribunal Supremo pues, va, como todos los tribunales, incluido Luxemburgo, pues va bandeándose y aquí el Supremo portugués le ha apretado un poquito y entonces Luxemburgo se ha zafado, pero ha tenido que decir algo para zafarse, ¿no? Y lo que ha dicho, dice, bueno, cuando se está vigilando, claro, la infraestructura consiste en el equipamiento de vigilancia que realmente se utiliza. O sea, los walkie-talkies y las cámaras. Bueno, pues entonces, si la empresa saliente eso se lo lleva, no hay transmisión de infraestructura productiva. Pero si la empresa saliente eso se lo da a la entrante, hay transmisión. Y también hay transmisión si la empresa saliente se lo da a los dueños del puerto, los cuales se lo entregan a los... Esto es capital, esto es importantísimo. Y de ahí que haya hecho yo ese pequeño excursus, ¿no? Bueno, esto ya es para mí, he puesto una sentencia de hace un año, la mayoría son más recientes, pero esto realmente a mí me parece que en España habéis inventado, acordaros que yo ahora he aterrizado, no sé de dónde, habéis inventado una cosa muy rara. Esto lo veo muy raro. Lo diga el convenio, lo diga el Supremo. O sea, que finaliza el telemarketing, 200 personas, 300 personas, servicio de atención al cliente de Iberia, Adif, Banco Santander. Se acaba la contrata y entonces viene otra empresa de telemarketing. Y dice el convenio colectivo, la nueva empresa tendrá que recontratar, lo cual significa que no hay subrogación, recontratar a un porcentaje, es decir, a una parte significativa de personas de las que necesita, entre las que estaban ahí trabajando. Con lo cual, yo miro desde fuera y veo que la misma actividad para el mismo cliente principal la llevan a cabo significativamente las mismas personas. O sea, la mayoría de los que hay ya estaban. Y me dice el convenio, esto no es subrogación de ningún tipo. Esto es una recontratación. No solo ha inventado el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ha aplicado su método. Dice, bueno, no hay transmisión de infraestructura, no hay transmisión de infraestructura. El pliego de condiciones, tampoco. Y el nuevo empresario dice que él hace lo que el convenio establezca. ¿Qué establece el convenio? Que tiene que elegir a los que van a estar ahí entre los que se han ido. Y el resultado final, pues el resultado final es que parece que hay una subrogación desde fuera, pero me meto y lo que hay es la vuelta a empezar. Bueno, pues eso es lo que dice el Supremo. Ojo, eso es lo que dice el convenio colectivo y el Supremo bendice porque cree que es mejor esto que nada. Pero desde fuera, no sé yo si desde Luxemburgo, cuando se vea esto, si se comparan las dos fotografías, se va a tener la suficiente flexibilidad mental como para decir, bueno, las dos fotografías son iguales, pero es que en realidad aquí hay un corte. Y entonces no tienen nada que ver. Vamos a ver. Y al hilo de las remunicipalizaciones y reversiones y demás, pues también vienen manteniéndose muchas dudas. He seleccionado dos sentencias recientes porque yo creo que ahora sí que se ha centrado bien el tema, se ha alineado el tema con la jurisprudencia de la Unión Europea. ¿Qué sucede con las reversiones? Porque teníamos ahí una sentencia de Aira Pascual flotando en el ambiente y yo creo que ya están las cosas en su sitio. Todo depende de la transmisión de elementos patrimoniales. Es
de tal manera que cuando vamos aquí al ladito, a Atocha, y el servicio de información, atención al cliente estaba adjudicado, estaba externalizado, se acaba el periodo de contrata, entonces, por lo que sea, Adif, seguimos diciendo Renfe, pero bueno, la empresa principal dice, mira, por lo que sea, no nos importa. Dice, voy a quedarme yo con mis trabajadores esto que antes había externalizado. Si yo voy antes y voy después a la estación de Atocha o llamo por teléfono, claro que me van a atender. O sea, las funciones siguen realizándose en el mismo sitio para la misma clientela, en los mismos locales. ¿Eso es subrogación o no? Entonces el Tribunal Supremo dice, no veo transmisión de elementos patrimoniales, no la veo. Adif, y este es el conflicto, no se ha quedado ni con parte significativa ni con parte insignificante, no se ha quedado con las personas que venían trabajando, lo ha asumido con sus empleados, y este no es un supuesto de transmisión de clientela porque no se está en una economía competitiva, sino que al día de hoy Adif es Adif y no compite con nadie. Por lo tanto, no hay sucesión de empresas, no la hay. Sin embargo, cuando el Ministerio de Defensa, provincia de Burgos, ve que se acaba la contrata del servicio de cocina y restauración, o sea, lo que come la gente que trabaja para el Ministerio de Defensa, y durante un periodo ha estado externalizado. Ha habido ahí una empresa. Por lo que sea, no nos importa, pero es fácil imaginarte por qué. Por lo que sea, el Ministerio de Defensa dice, mira, no, más vale malo conocido, vamos a encargarnos nosotros con nuestro personal de comprar, de cocinar, de servir, de limpiar la vajilla. Se acabó, se acabó. ¿Y qué hacen las personas que venían cocinando, sirviendo, fregando, limpiando? ¿Se quedan sin trabajo? Porque el comedor va a seguir funcionando. La cocina va a seguir funcionando, la compra de materias primas va a seguir funcionando. Entonces, ¿esa reversión tiene su vocación empresarial? Y el Tribunal Supremo dice que sí. Dice que sí. Dice que sí porque aquí la infraestructura productiva sí que pasa de unas manos a otras. Es decir, los frigoríficos, las cocinas, los fuegos, el comedor, la vajilla, todo eso lo venía utilizando la contratista y ahora todo eso va a seguir siendo utilizado por quien presta el servicio, que es el Ministerio de Defensa. Como el Ministerio de Defensa ha dicho que no se quedaba con los empleados, lo que ha hecho es incurrir en un despido que será improcedente, será nulo, según el tamaño de los que haya despedido. Dice el Tribunal Supremo que está aplicando su doctrina. Visto desde fuera, pues yo no tengo claro si eso es aplicar su doctrina o rectificar, porque había otros casos parecidos. Lo que sí que me da la impresión es de que se está alineando con el criterio Aira Pascual y otros. Bueno, y un tema que leyendo sentencias se ve, es un tema muy profesional, muy de quienes asesoran en primera línea a empresas y a sindicatos. Y un tema que requiere pensar 2 minutos sobre qué va a pasar o qué está pasando. La diferencia entre poder de dirección, modificación sustancial, descuelgue. Esa diferencia planea en bastantes pleitos y está en la base de diversas sentencias que vamos a refrescar muy rápidamente. Pero más que el caso, me interesa la doctrina clarísima. Cambiar cualquier cosa que diga el convenio colectivo significa un descuelgue. Aunque se quiera cambiar una cosa pequeñita, nimia. No podemos acudir ahí con la pregunta, oiga, ¿pero el cambio es sustancial? No. Usted quiere cambiar algo que está en el convenio colectivo, o se descuelga o está en la nulidad. Siguiente paso, no está en el convenio colectivo. ¿Es sustancial la modificación o no es sustancial? Y entonces, según vayas por un camino o por otro,
pues acertarás. Esto es importantísimo y se repite una y otra vez. Aunque el cambio sea de escasa importancia, vía modificación sustancial y mucho menos vía poder de dirección, es imposible alterar lo que dice el convenio colectivo. Y ojo, la modificación sustancial de condiciones de trabajo tiene unos requisitos, tiene unas reglas, tiene unas consecuencias. Tiene unas reglas sobre quién negocia, sobre la causa, sobre la documentación, sobre el procedimiento. Tiene unas reglas que permiten a la empresa, aunque no haya acuerdo, imponerla. Y tiene unas reglas que permiten a las personas que trabajan, si no les gusta, marcharse. Nada de eso sucede con un convenio colectivo, donde el acuerdo no necesita causa, no necesita documentación. Es insustituible por la voluntad unilateral del empresario. Y una vez que el convenio nace, a quien no le gusta, no le queda más remedio que o marcharse con una mano delante y otra detrás o seguir trabajando. Pero esto de irse con indemnización y desempleo, no. Por lo tanto, aterrizaje. No tiene nada extraño, sino que es un acierto jurídico que al mismo tiempo que se negocia un convenio colectivo de empresas se ponga en marcha una modificación sustancial. Otra cosa será la perspectiva sindical, económica, empresarial, pero jurídicamente eso es lo correcto. Porque no puedes llevar a convenio colectivo la modificación sustancial. No puedes. No puedes llevar a convenio colectivo la modificación sustancial. ¿Qué pasa? Pues que a veces no es fácil saber si estás ante una modificación sustancial o no. Cuando compramos un coche, hasta ahora nos dan un tochito, ¿no? Guía del usuario. Y yo tengo el actual coche 10 años y no la he leído. Que es así, mi coche funciona y gracias a Dios no he tenido siniestros, ¿no? Pero ¿me subiría yo tranquilo a un avión si me dicen quien lo va a pilotar no ha leído el manual de instrucciones? Hombre, pues no me subiría yo. No es que sea, como decía anoche el profesor Palomé, que no es que yo tenga miedo a los aviones, pese a que he tenido un accidente aéreo, pero me gustaría saber que quienes lo pilotan pues están al tanto. Por lo tanto, cuando una compañía aérea le dice a su tripulación, le dice, oye, ya voy a dejar de daros estos tochos cada vez que se reconfiguran los aviones o cada vez que compro un modelo nuevo. A partir de ahora os voy a modernizar y os voy a dar esto y además en el ordenador de a bordo y en el portal del empleado está disponible. Pero ya no os voy a dar las guías del usuario. ¿Qué pasa? Pues que el SEPLA dice, yo quiero mi tocho, yo tengo derecho al papel. Esto es una modificación sustancial. Eso es lo que es, ese es el pleito. Porque ponerme yo en una pantalla, bueno, pues lo argumenta. Va a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional dice, miren, se han olvidado una cosa, caducidad. O sea, para reclamar frente a la modificación sustancial transparente hay un plazo de caducidad. Llegan ustedes tarde. ¡Pum! Se acabó. Tribunal Supremo. Hombre, tampoco es tan gordo. En lugar de tener el papel, lo tiene usted en la pantalla. Eso no es sustancial. Por lo tanto, no hay caducidad. Que vuelva a la Audiencia Nacional para que ella decida si tienen el derecho a seguir con la guía, aunque no sea modificación sustancial, se puede tener el derecho. Entonces, es un pleito casi simpático, suponiendo que conocen cómo funciona el avión. Yo lo veo simpático, pero que sirve de buen ejemplo para decir, oye, y el que estaba diciendo que es modificación sustancial y ahora ve que no, se beneficia porque si hubiera sido modificación sustancial le habría caducado el derecho a impugnar. Entonces ahora, con sus argumentos, aunque no sea sustancial, a lo mejor lo gana. A lo mejor. No sé cómo acabará el pleito, ¿no? Bueno, en materia de tiempo de trabajo, como todo esto va rápido, hoy en día la información, pues lo que yo hablo ya es historia de la jurisprudencia, ¿no? Porque conforme estoy hablando, bueno, es sábado, hoy no cuelgan ninguna, pero conforme estás hablando, pues
Ayer la última colgada, no sé si era la sentencia número 800 de la Sala Cuarta, pero normal es que conforme hablas, pues van colgando sentencias. Ya la 246 de este año ya no está en el debate. El debate ya hoy está en, bueno, sabiendo esto, sí, ya sabemos que esto del registro como está y que el 35.5 no. Bueno, pero ahora el debate es otro. El debate es otro y ya veremos lo que sucede si es que hay lugar a ello. Yo recomiendo una lectura sosegada, ahora que ya sabemos que no hay obligación de llevar registro, sobre lo que la sentencia del Tribunal Supremo manifestó. Una lectura sosegada. Porque una cosa es ganar o perder el pleito y otra cosa es qué ha dicho el tribunal, dejando al margen votos particulares. Y el tribunal ha dicho cosas que parece que se han olvidado, sobre consecuencias de que no haya un control empresarial, etc. Este es un pleito precioso porque mezcla muchas cosas: el poder del convenio colectivo, el valor de la jurisprudencia y los vaivenes de los tribunales. Retribución de las vacaciones. Las vacaciones tienen que comportar la percepción de la retribución normal, de la retribución ordinaria. Yo aquí tengo cafés apostados, bueno, yo digo café, no tomo café, tomo un poleo, que es más sano. Tengo cafés apostados en varios sitios a que en algún momento dado los programas de gestión de nóminas van a tener que reconocer que están mal hechos. Bueno, la mayoría de programas, porque lo que pide la jurisprudencia es que si cuando llegan las vacaciones resulta que en los 11 meses anteriores, durante 8 meses, la persona ha cobrado un plus, eso forma parte de la retribución normal, porque la mayoría de los meses lo ha cobrado. Luego, en vacaciones, hay que pagárselo. Y si solo lo ha cobrado 2 meses, pues no hay que pagárselo. Eso es algo bien distinto del promedio del plus. O sea, yo no puedo tomar la cantidad del plus por 8 dividida entre 11 y pagarla en vacaciones. Eso es un algoritmo matemático que sirve pues, para hacer la nómina a un ordenador. Pero si alguna vez se plantea al tribunal, no es eso lo que ha dicho el Tribunal Supremo ni Luxemburgo. Bueno, el caso es que los vendedores del cupón de la ONCE cobraban su comisión, llega la jurisprudencia y qué bien, porque aunque no vendan ningún cupón, tienen que cobrar su incentivo durante las vacaciones. Así que venden 11 meses cupones y cobran comisión 12 veces. Cobras 12 veces y vendes 11 veces. Llega el convenio colectivo, y el convenio colectivo, ¿qué hace? Alterar el régimen jurídico de la comisión. Se devengará anualmente, mientras que antes se devengaba mensualmente. Y cada mes hay un anticipo a cuenta. Claro, la vendedora del cupón hace sus numericos y dice, bueno, pues si yo antes vendía, bueno, hipótesis, ¿no? Yo antes vendía todos los meses el mismo número de cupones y cobraba 180 euros de incentivo y cuando llegaba a vacaciones me pagaban 180 euros de incentivo. ¿Y ahora qué cobra? Pues ella hace sus numéricos y dice, pues me han engañado, me han engañado, porque yo antes cobraba 180 por 12 y ahora cobro 180 por 11 en 12 trozos. Ese es el resultado final. Y el Supremo dice, bueno, ese es el resultado final, pero ¿dónde está la ilegalidad? Porque lo que piden las normas es que durante las vacaciones se cobre la retribución normal. Y si todos los meses cobra usted 180 euros, pues es que la comisión existe porque el convenio colectivo lo establece. Entonces, no confundamos las cosas, no las confundamos. Claro, esto a la señora no le va a dejar tranquila, pero jurídicamente sí que está claro. Bueno, ha habido bastante revuelo, como siempre que la prensa salmón publica noticias. Es lógico que los titulares no pueden ser exactísimos y esta
resolución del Tribunal Supremo ha conmovido, cuando en realidad todo depende de un problema de prueba, ¿Por qué? Porque si yo demuestro que existe la condición o el derecho adquirido a que el tiempo de bocadillo compute como tiempo de trabajo, si me lo quitan, eso es una modificación sustancial. Y si no se ha seguido el trámite, es nula la decisión de la empresa. Pero si yo no demuestro que eso era una condición más beneficiosa, sino simplemente que era una práctica, pues la empresa lo que hace es ejercer el poder de dirección y aplicar el convenio colectivo, que no recoge el beneficio. Y como no recoge el beneficio, pues la empresa rehace las cuentas y dice, oiga, que este año ustedes tienen que trabajar un poco más que el año anterior, porque aquella tolerancia que tenía, pues ya no la tengo. Bueno, ese es el pleito, o sea, es muy casuístico. No se ha cambiado la jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica de la pausa por bocadillo. Igual sucedió con esta otra sentencia. La doctrina que sienta, tal como la leo yo, no lleva a decir la empresa puede sustituir la entrega de la nómina en papel por su entrega telemática. No dice eso. Dice, en el caso de la empresa de autobuses urbanos, que venía depositando en los casilleros de sus trabajadores mensualmente la nómina en papel y ahora ha decidido en el portal del empleado, cada cual con sus claves, colocar la nómina e instalar 2 impresoras y sendos ordenadores en la zona de donde están las taquillas, en ese caso, es decir, con facilidades para que no sea gravoso el cambio. En una empresa donde todas las personas tienen acceso fácil o al portal del empleado o a esa, digamos, zona informática, en esas condiciones sí, pero generalizar esto yo no veo que deba hacerse. Bueno, es una opinión, por supuesto, desde fuera. Ahora, me cuesta pensar que en una explotación agrícola se le diga a la gente, bueno, ya que se les dé la nómina ahora, está muy bien, ¿no? Ojalá se cumpliera siempre, espero que sí. Pero ya que se les diga, bueno, pues a partir de ahora entrar en la página informática y ahí tenéis vuestra nómina, pues yo sinceramente tengo mis dudas de que esa doctrina valga. Estamos en el debate 3.0 sobre el silencio positivo y el fondo de garantía salarial. En su momento, otra vez, votos particulares. Lo último que se me ocurre a mí es hablar de los votos particulares que generan confusión y más si quien los hace es quien habla. O sea, yo creo que eso genera mucha distorsión, ¿no? Los votos particulares están ahí para que se vea que los argumentos que tienes en contra de la sentencia no han sido ignorados, han sido vencidos. Punto. Y luego, pues, la gente que haga lo que quiera, pero no confundamos. El Fondo de Garantía Salarial estima tácitamente cuando no dice nada en el plazo de 3 meses. Y en el momento de eso acaecido ya no puede arrepentirse. Y si se arrepiente, carece de validez. Con lo cual, ya está concedido lo que se ha pedido, aunque lo que se haya pedido sea ilegal. Al margen del tema del modelo, al margen del tema que queramos. Lo que se ha pedido está concedido. Y al fondo, lo único que le queda al fondo es la posibilidad de presentar una demanda contra lo que tácitamente ha concedido. Eso es lo único que le queda. Administrando esa doctrina, lo que dice ahora el Fondo de Garantía Salarial, lo que dice ahora el Tribunal Supremo al fondo es, oiga, y no me busque usted los 3 pies. Ya ha concedido lo que le han pedido. Esa triquiñuela de pasados los 3 meses, decir, anda, si me falta documentación, oiga,
aporte esta documentación y en el momento que te aportan la documentación lo deniegas dentro de plazo, dice, eso carece de todo efecto. O sea, Santa Rita, lo que se da no se quita. Si han pasado los 3 meses, ya está, el fondo no puede hacer nada. El fondo no puede hacer nada. No cabe que, aunque sea verdad que falta documentación, no cabe que la pida transcurridos los 3 meses y examinándola, o en este caso sin examinarla, porque los que reclaman son despedidos que habían desistido de su demanda. Y piden la indemnización, el fondo no contesta y cuando se da cuenta dice, bueno, que aporte en el título en el que se basa, algo, reconocimiento empresarial, no hay nada. Y contesta, dice, no tenemos esa documentación. Con lo cual el fondo dice, pues si no hay documentación no les puedo dar nada porque me falla el título. Tribunal Supremo, eso no lo puede hacer el fondo. Eso no lo puede hacer el fondo. Con lo cual, estima la demanda y condena al fondo a pagar unas cosas a las que no se tiene derecho si aplicamos la ley. Y ahora el debate 4.0. ¿Puede el fondo acudir a los tribunales y decir, ¿cómo voy a dar algo que la ley prohíbe? Eso es nulo de pleno derecho. Presento una demanda para que se... Eso puede hacerlo. Yo creo que es confundir las cosas. Lo que el fondo puede hacer es presentar una demanda frente a lo que tácitamente ha concedido. Pero presentar una demanda frente a una sentencia, ¿de qué hablamos? O sea, si ya hay una sentencia que dice al fondo que tiene que pagar, eso es cosa juzgada. ¿Cómo vas? O sea, imaginaros un pleito de lo que queráis. Habéis perdido o habéis ganado, ¿eh? Y quien ha perdido va ahora y presenta una demanda al juez y dice, oiga, que yo he perdido aquel pleito, pero es que lo he perdido y la ley me da la razón. Por lo tanto, dicte usted una sentencia diciendo que yo tengo la razón. Entonces esto nunca se acaba. Nunca habría sentencias ejecutables. Eso es imposible. Yo veo que hay ahí una gran confusión. Otra cosa es que simplemente el fondo ve que han transcurrido los 3 meses, presenta una demanda. Otra cosa. Y ahí, pues ya empiezo a ver yo que hay disparidad de criterios judiciales. ¿Basta simplemente que el fondo demuestre que lo que se ha concedido es ilegal para que se anule? Primera tesis, o el fondo tiene que dar algún argumento adicional de por qué en 3 meses no ha contestado. Otra tesis. No responde el fondo más que de las indemnizaciones, todo esto dentro del plazo, claro, más que de las indemnizaciones previstas en la ley, no de las que mejore el convenio colectivo. En materia de despidos, hay una microjurisprudencia, no espectacular, no escandalosa, pero sí muy importante en el día a día sobre cuáles son los elementos, los componentes del salario a efectos indemnizatorios, la naturaleza jurídica de esos conceptos que hay que verlas caso a caso. Muy discutibles son, pero ya han cumplido 1 año y acaban de ser reiteradas las sentencias que establecen la obligación de pagar salarios de tramitación en despidos improcedentes cuando la sentencia del juzgado, a instancia de la persona despedida, comprueba que la readmisión va a ser imposible. O sea, solicitud, comprobación de la imposibilidad y entonces el juzgado, él mismo, condena al pago de la indemnización y a salarios de tramitación. Eso no está en la letra, no está en la letra del 110.1b de la ley reguladora. Eso es una interpretación sistemática porque si no se hiciera así, pues la persona despedida se callaría, a la hora de ejecutar la sentencia la empresa no comparece, se presume que opta por la readmisión es imposible y entonces sí que la ley dice que se pagan salarios de tramitación. Bueno, pues vamos a adelantar faena. Vamos a adelantar faena. Otra cosa es que no nos guste o que sea disfuncional, que es disfuncional, ¿eh? Pero salarios de tramitación no hay. Claro, el agravio resulta claro con lo que sucede a las personas despedidas en empresas normales que no tienen salarios de tramitación. Esa es la disfunción. Es una disfunción consecuencia de que la ley reguladora de la jurisdicción social
se aprueba un poco antes que la reforma laboral de 2012, cuando se eliminan los salarios de tramitación. Y en 2012 el legislador, que está ahí enloquecido cambiando cosas, pues no se acuerda de ajustar todas las piezas de la ley reguladora de la jurisdicción social. Entonces subsisten piezas del viejo régimen jurídico del despido, cuando había salarios de tramitación. Bueno, el tribunal no va a cambiar las normas. Si quiere cambiarlas a alguien, pues que lo haga, ¿no? Está generando, es curiosa esta sentencia, ¿no? Es muy curiosa esta sentencia que ha hecho el Tribunal Supremo, decirle a una señora, trabaja en una granja en términos catalanes, una panadería, bollería, lechería, o sea, no venden solo pan, pero bueno, le pueden llamar de cualquier forma. Está con jornada reducida porque tiene niños pequeños, es mileurista y gracias, y bueno, pues cae en la tentación de sustraer mercancía a su empresa. Pero lo hace en un establecimiento distinto al de su trabajo. Es una cadena, y ella trabaja, sale de su trabajo normal y entonces se va y en otra tienda de la misma cadena pues se apropia y tiene la desgracia de que la sorprenden, ¿no? Claro, el dueño de la tienda es el mismo que su empleador. Entonces dice, o sea, mi trabajadora me está robando. Y ella dice, no, soy tu clienta. Y es la verdad. La verdad, no ha sustraído nada en el lugar. Bueno, entonces el Tribunal es verdad, otra vez con votos particulares, da igual, ¿no? Y el Tribunal Supremo hace un repaso muy interesante sobre si se puede sancionar a alguien como consecuencia de lo que sucede fuera del lugar y de la jornada de trabajo. Dice, hombre, con carácter general no, pero tenemos estos casos de competencia desleal, tenemos estos casos de actividades durante la IT, tenemos estos casos de manifestaciones en redes sociales. Por lo tanto, claro, la buena fe contractual no parece que se esté ahí observando cuando el empresario sabe que tiene una empleada que ha sido capaz. Bueno, pues esto la verdad es que es un caso límite y acabado con procedencia. Da para una charla o incluso para un congreso, y no estoy exagerando, examinar el régimen jurídico de los indefinidos no fijos. Da para lo que queramos. A mí me gusta explicar. Y con esto tengo que acabar casi. ¿No? 5 minutos más. Bueno, pues yo. Encantados. ¿Sí? Sí. Que no sé quién manda ahora más. Estoy aquí. Anda seguro, pero. No, Martín. Hasta bueno, parece que hay unanimidad. Hay un acuerdo. Vale. Vamos a ver. Esto de los indefinidos no fijos. Hay que recordar cómo nació. Nació cuando llega un caso muy sencillito a los tribunales, en el que un contrato temporal se ha salido de madre. Se ha salido de madre. ¿Qué decimos los laboralistas de siempre? Oiga, cuando la naturaleza jurídica del contrato ya no es temporal, en lugar de decir nulidad sobrevenida del contrato, todo lo contrario. Lo que decimos es fuera la temporalidad. Claro que vale el negocio jurídico. Lo que le quito es la parte que se ha demostrado que es ilegal. Eso es lo que decimos. El contrato ya no es temporal, el contrato es fijo. O a veces decíamos el contrato es indefinido. ¿Qué pasa? Llega ese casito y entonces el empresario dice, ¿puedo hablar? Claro que puede hablar, si esto es un Estado de Derecho, aquí todo el mundo puede defenderse, ¿no? Dice, bueno, es que la Constitución establece que el acceso al empleo público está precedido por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, añade el EBEB, ¿no? Entonces, esta señora es verdad lo que dice, a lo mejor, pero solamente hizo pruebas para ser temporal. Entonces, ¿cómo va a ser fija? ¿Cómo va a ser fija sin haber superado las pruebas? Es un resultado prohibido. Tiene que seguir siendo temporal. Y claro, desde la óptica de esta persona es al revés. Dice, o sea, ¿me va a discriminar por el hecho de que usted tenga naturaleza pública? Y ese es el dilema, como el que yo he tenido hace un minuto. ¿A quién le hago caso? Entonces, el Tribunal Supremo, ¿no?, intentando, como he hecho yo, primero uno, luego otro, luego el Tribunal Supremo dice, mira, los dos tenéis razón.
los dos tenéis razón, ¿eh? Ya no eres temporal. ¿Es verdad? Ya quito la temporalidad, momento en el cual se relaja y dice, qué bien, que he ganado. Y ahora vamos con la otra parte. Y la otra parte dice, oye, tienes razón. Esta persona no puede ser fija porque no ha superado las pruebas. Estate tranquilo que no es fija, ¿eh? Y cuando cada cual se va, dice, bueno, he inventado el indefinido no fijo. Ese es el origen. Entonces, cuando se le reprocha al tribunal, con toda razón, que a veces los considera temporales y a veces fijos, es que esa es la madre del cordero. Es que se ha creado una figura de naturaleza jurídica híbrida. Si nació siendo temporal, no puede tener ahora menos derechos que cuando era temporal. No puede. Y si nació sin ser fijo, no puede tener los derechos de quien es fijo. Se mezcla. Se mezcla. Claro, como el legislador no ha llegado a destruir o a completar la figura, pues cada vez que se plantea una cuestión nueva, quien la ha inventado la sigue modelando. Y bueno, pues a veces el diseño que haces ya queda un poco raro, pero dices, bueno, pues si no tengo otros mimbres, ¿eh? Yo no soy legislador. Así que esto que enfadó tanto a universidades públicas, a ayuntamientos, a comunidades autónomas, etcétera, etcétera, de decir, oiga, cuando usted amortiza la plaza de la persona indefinida no fija, no puede pensar que el contrato se extingue sin más, ¿eh? No puede pensarlo. Así que usted lo que tiene es una causa para extinguir el contrato, pero la causa tiene que subsumirla en las habituales. Por lo tanto, técnicas organizativas productivas. Siga el trámite, despido colectivo, si es que son muchos. 20 días, reglas, procedimiento. Eso ha sido gordísimo y a muchos empleadores públicos les ha generado unos problemas muy grandes. Máxime cuando a esa conclusión llega el Tribunal Supremo cambiando su doctrina inicial. Eso es verdad. Y lo mismo ha sucedido, cuando se plantea el tema de qué sucede si acaecen las previsiones sucesorias, ¿no? Esto cuando se decía, los que vivíamos en tiempos de Franco, no podías decir cuando se muera el jefe de Estado, sino era la frase cuando se cumplan las previsiones sucesorias. Y ahora dice, bueno, cuando se cumpla lo que hace que no sea fijo. ¿Por qué le digo que no es fijo? Porque está ahí a la espera de ver qué sucede con su plaza. Cuando se convoque con igualdad, mérito, capacidad, publicidad, la puede ganar quien está, pero si no, tendrá que irse. Esas son las previsiones de no fijeza. Bueno, ¿qué sucede? Se convoca a la plaza y no la gana. ¿Qué hacemos? Y entonces el empresario dice, bueno, pues ya está, que entre el nuevo. Y el que se marcha dice, no, me está usted despidiendo, porque yo no he hecho nada mal. Y otra vez llega ahí al Tribunal Supremo dándole la razón a las dos. Hombre, no te despide, que esto es lo previsto. Y al otro dice, no, hombre, pero si tú habías incumplido la ley, no puedes ahora... Entonces dice, mira, eso no es un despido, eso es una terminación de un contrato de naturaleza peculiar. Si fuera temporal tendría una indemnización de 12 días. Como es más que temporal, pues tiene que tener más indemnización. Como el legislador no me ayuda, pues busco la cercana, más que 12 y menos que improcedente, 20. Y ese es el modo en que se resuelve, buscando el equilibrio. Eso es lo que se ha hecho. Es jurisprudencia creativa, razonable, ante un legislador pasivo, ante un legislador muy pasivo, la verdad, y ante unos empleadores pues muy incumplidores. Igualmente, en otros congresos de Arnala ha habido ponencias monográficas sobre el despido colectivo. En los últimos años, yo creo que la doctrina sobre el despido colectivo ya se ha hecho. O sea, la doctrina ya existe un corpus doctrinal, hay publicaciones magníficas, pues Martín es director de la que para mí es la más potente, la más completa. Bueno, la doctrina ya está. Entonces, ¿qué tenemos en estos últimos meses? Pues complementos a esa doctrina, que son muy técnicos, en ocasiones muy procesales,
Es el caso, ¿eh? Es el caso de la figura esta, otra vez con votos particulares y demás, el despido colectivo de hecho. Puede un sindicato decir, sí, usted no ha tramitado un despido colectivo, pero gotita a gotita, aquí ya ha creado un despido colectivo. Entonces el Tribunal Supremo dice, vamos a ver, si el despido colectivo que usted dice que ha existido requiere, para que yo lo aprecie, que examine muchas terminaciones de contratos individuales, yo eso no lo voy a hacer. Porque esto es un pleito colectivo. Y lo que usted me está pidiendo es que me meta a pleito individual. No, para eso están los juzgados. Que cada afectado, si cree que ha sido víctima de un despido colectivo de hecho, pues que vaya al juzgado y allí en el juzgado que examinen todos los contratos que tengan que examinar. Hombre, esto es bastante fantástico desde fuera, ¿no? Porque dices, o sea, que el grupo, el órgano colegiado dice que no está para eso y se lo envía a la persona individual. O sea, que el juzgado de lo social sí que puede hacer eso y el órgano no puede hacer eso. Y la respuesta es sí. Y el juzgado lo hará y dictará una sentencia con efectos individuales. Prejudicialmente tendrá que ver si ha habido despido colectivo de hecho, pero no habrá una sentencia de despido colectivo. Es un tema muy potente, muy técnico, muy técnico. Con los fijos discontinuos, pues la construcción se repite, ¿no? El juego se ha visto en este congreso magníficamente. Aquí cada cual utiliza la palabra que le gusta. ¿Qué hacen unos tribunales con otros? Se hablan, dialogan, el diálogo entre tribunales. Otros dicen, no, aquí vamos a muerte, aquí vamos a codazos. O sea, los de arriba fastidian a los de abajo. Se vigilan, se complementan. Bueno, el caso es que los tribunales interaccionan. Y un ejemplo magnífico es el del ámbito del despido colectivo. O como yo lo veo desde fuera, que es la doble vuelta. ¿Cómo sé yo si un despido es colectivo? Pues primero, sumando todo lo que ha pasado en los últimos 90 días a nivel de empresa. Si la respuesta es colectivo, hemos acabado. Adelante, despido colectivo. Pero si la respuesta es no me salen los números del colectivo, no hemos acabado. Entonces viene la repesca. Vamos a ver si es colectivo midiendo centro a centro de trabajo en aquellos que superan los 20. Si la respuesta ahora es positiva, pues despido colectivo. Y eso es lo que el Tribunal Supremo ha hecho ahí con un ajuste que algunas voces dicen que ha excedido de lo que es la interpretación conforme del derecho. Y el Tribunal Supremo pues cree que es lo que ha hecho, la interpretación conforme del derecho, no la aplicación directa de la directiva, ¿no? Bueno, sobre esto hay doctrina posterior y yo estoy encantado, pero acabo, si queréis ya, cuando me digáis, ¿no? Hay un tema que sí que me preocupa y lo digo de verdad. Porque yo hace nada estaba, no sentado ahí, que estaba ayer, sino hace nada estaba presentando demandas para perder, para ganar alguna, siendo demandado para ganar alguna. En fin, estaba pues, sufriendo la acción de los tribunales y disfrutando el éxito procesal. Y entonces, no es un valor retórico cuando digo esto me preocupa, pero mientras el legislador no haga algo, no veo forma de cambiarlo. ¿A qué me refiero? Asesoramiento jurídico dado hoy, en términos actuales, impecable. Me da igual a la empresa que a los sindicatos o a la trabajadora. Me da igual. O sea, te traen un caso para gestionarlo cuando van a hacer o para presentar una reclamación. Lo estudias y dices, mira, esto es así. No tiene nada que hacer, o oye, estoy seguro, vamos por este camino. Y es verdad, con el derecho vigente, normas y jurisprudencia, has dado un asesoramiento perfecto. Pero a lo mejor el resultado no es pacífico. O sea, hay alguien a quien no le gusta. Te han pedido la opinión, has dicho que no hay nada que hacer, se han ido a otro despacho y han dicho sí. O te han hecho caso y han tramitado despidos objetivos y no colectivos. El caso es que se produce una demanda
y año y medio después se dicta una sentencia pronunciándose sobre los hechos de hace año y medio. ¿Qué ha pasado en el ínterin? Pues que ha cambiado la jurisprudencia. Entonces, el asesoramiento que hemos dado hoy, dentro de año y medio, no lo daríamos, porque ha cambiado la jurisprudencia. Pero el tribunal que resuelve dentro de año y medio aplica la jurisprudencia del día, no la de hace año y medio. Así que quien ve que va a perder el pleito, que la empresa dice, oiga, ya sé que usted ha cambiado de criterio, pero no se le ocurre aplicarme el nuevo criterio, porque cuando yo puse en marcha estos despidos objetivos, usted decía que el despido colectivo se medía a nivel de empresa. No me haga eso porque vulnera la Constitución, tutela judicial, seguridad jurídica. No me puede usted ahora enjuiciar con los criterios de hoy lo que yo hice año y medio. Y el Tribunal Supremo dice, mire, lo entendemos, pero estoy obligado a hacerlo así, porque lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Español. Porque en el sistema continental la jurisprudencia no es fuente del derecho y, por lo tanto, no vale solo para los casos nuevos, sino vale para interpretar la norma a la que se refiere la jurisprudencia, aunque sea una norma aplicada a casos anteriores a esa jurisprudencia. O sea, no tiene el Tribunal Supremo la potestad, que sí que tiene el Tribunal de Luxemburgo en algunos temas, la potestad de decir, oiga, cambio de criterio. A partir de ahora, y cuando el Tribunal Supremo Español, Sala Primera, ha intentado hacer eso, porque se ha dado cuenta de que estaba cambiando el criterio e iba a generar muchos problemas, cláusulas suelo, cuando el Tribunal Supremo, Sala Primera, ha intentado limitar los efectos de un cambio jurisprudencial, ha venido otro tribunal mayor, en ese caso Luxemburgo, y ha dicho, oiga, ¿qué hace usted? Se ha creído que es legislador y no lo es. Bueno, pues ese es un riesgo con el que hay que correr. Así que es muy buena práctica profesional cuando asesoras a la empresa ser sumamente prudente. Lo que abunda no daña. Hacer cosas posibles para cumplir con la ley, incluso en la interpretación más exigente, siempre que sea posible. Y cuando asesoras a quien reclama, sin hacer ninguna temeridad, pues es buena práctica decir, mira, yo creo que no tenemos nada que hacer, pero tengo la idea de que esto, porque el tiempo hace pues que a lo mejor el asesoramiento dado con jurisprudencia de hoy no pueda decirse que era perfecto año y medio después. Y yo tengo que acabar, así que simplemente en 2 minutos, si me ayuda la tecnología, os digo que había posibilidad de estudiar si el convenio colectivo puede establecer requisitos adicionales a los de la ley en caso de despido colectivo. Ayer veíamos la videovigilancia, todo lo que vimos es importantísimo porque el Tribunal Supremo este año acaba de cambiar su doctrina antes de Barbulescu para ajustarla a Vezca. O sea que todo esto es una cadena. El Tribunal Supremo tenía una jurisprudencia y además lo dice, bueno, yo hubiera dicho que esta prueba era nula, pero la última sentencia del Constitucional 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estoy obligado, tengo que cambiarla. Claro, si ahora Barbulescu, pues ahí hay que vivir al día, ¿qué vamos a hacer, no? En materia de no discriminación, pues igual tenemos mucha permeabilidad y la jurisprudencia del Tribunal Europeo yo veo que se está invocando mucho, y esto es lo bonito del laboralismo, ¿no? O sea que es una parcela muy permeable. Hemos sido el sector del ordenamiento que antes ha creído la Constitución, que antes ha asumido la interpretación directa, la interpretación de las normas con arreglo a la Constitución y la aplicación directa. Y hemos hecho lo mismo cuando España se ha incorporado a la Unión Europea y hacemos lo mismo ahora con la jurisprudencia de Luxemburgo. Bueno, acabo con esta sentencia, una tenía que ser la última, acabo con esta sentencia que, como todas, pues claro que es discutible. Si de entrada la unificación de doctrinas significa que hay órganos colegiados que lo ven distinto, si ya todo el derecho es discutible en su interpretación, pues cuando llega la unificación de doctrina, eso es el culmen. Así que, con todas las reservas del mundo, pero una sentencia que me gusta mucho
para poner de relieve en qué fase estamos. La médica jovencita ha aprobado el MIR, trabaja en el Hospital de Asturias. Esta es también poco más que mileurista y se queda embarazada. Como parte del programa de formación, los médicos MIR tienen guardias obligatorias. Y de hecho, pues eso lo ves si vas a un hospital público, en la puerta de urgencia, sobre todo los fines de semana, cuando estás en manos de un doctor o de una doctora con una cara de miedo superior al tuyo, dices, bueno, pues es que está en su primer mes de guardias, pero bueno, procura no asustarme. Tiene que hacer guardias y acabará siendo una doctora excelente, seguro, igual que quien hace su primer juicio, su primera clase, oye, y todo. Es así la vida. O sea, tiene que hacer guardias. Se queda embarazada. El complemento por guardia se cobra en función del número de ellas dentro del mes. O sea que si algún mes le tocan más guardias, fenomenal. 1/3 de su salario son las guardias. Se queda embarazada y ginecológicamente se le dice, esto no se discute. Mire, para el embarazo hacer guardias es pernicioso. Estar muchas horas seguidas, la bipedestación prolongada y el cambio de ritmos del sueño. Usted no puede seguir trabajando. Entonces, tras un tira y afloja sobre si esto es riesgo durante el embarazo o qué, afortunadamente se enfoca bien el tema y se dice, no, si ella puede trabajar, lo que hay que hacer es adaptar su puesto de trabajo. O sea, lo que pide la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, adaptar el puesto de trabajo. ¿Cómo se hace? Facilísimo. Si quitamos las guardias, está adaptado al puesto de trabajo. Le adaptamos el tiempo de trabajo, ya está. Hemos acabado. Y lo que yo acabo de calificar como una solución perfecta, a ella le supone un disgusto enorme. Porque cuando deja de hacer guardias y empieza a recibir la nómina mensual, pues se encuentra con que no existe el complemento por guardias y ahora sí que es mileurista de verdad. Ha pasado de cobrar 1.400 a cobrar 1.000 euros. Reclama y en recursos humanos le dicen lo de siempre. Dicen, mira, es que es un programa de gestión de nóminas. Aquí se introduce diariamente quién hace la guardia. Como tú no has hecho las guardias, no puede aparecer. Dice, bueno, pues entonces me discrimina. Y yo dice, no, que el programa no te discrimina, que es que esto es así. Que además, si es que mira, ¿qué guardias tenías que haber hecho en la planificación? Esa guardia la ha hecho Pedro. Pues mira, se la hemos pagado a Pedro. La otra la ha hecho... Sí, mira, no hay ninguna discriminación, ni por ser mujer, ni por ser MIR, ni por estar embarazada. Esto es el programa y es así. Y dice, bueno, pues yo no estoy cómoda y voy a reclamar. Bueno, pues reclama, sí, esto está clarísimo, no voy a pagar yo 2 guardias. Pues sí, pues sí. Van a pagar 2 guardias porque estamos ante una discriminación por razón de embarazo, ya que hay una especie de principio de indemnidad. O sea, no puedes tener ningún perjuicio como consecuencia del embarazo. Forma de evitar el perjuicio, cobrar como si hicieran las guardias. Esa es la forma, cobrar como si hicieran las guardias. Así que ahora, y es una sentencia perfecta, fundamentadísima, y que sienta una doctrina que yo creo que ha venido para quedarse en nuestros tribunales. Y ahora, el que crea que hay que cerrar el círculo, pues que se ponga manos a la obra, porque la pregunta es, ¿por qué la empresa tiene que pagar 2 veces la guardia? Como es pública, no va a pasar nada, pero si esto le sucede a una empresa que compite y tiene de golpe proporcionalmente un número importante de personas en esta situación, de mujeres embarazadas, nos dirá, oye, estáis distorsionando la competencia. De ahí que yo diga, bueno, la competencia la distorsiona una cosa, la puede hablar otra. ¿Tiene que correr la empresa con el coste económico de la no discriminación? Pues si usted no quiere que corra la empresa, remédielo, pero el derecho del trabajo no tiene por qué cambiar su solución para resolver un problema que ya no es de derecho del trabajo, sino que es del ordenamiento jurídico. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.
Nos estaríamos un par de horas más. Muchas gracias, Antonio. Magnífica exposición, como siempre. La verdad es que siempre se aprende mucho. Yo creo que criterios todos interesantísimos y además contados con esa pasión que se mete uno en el asunto. Bueno, abrimos 10 minutos de coloquio para clausurar el Congreso, vamos, 10 o 5 o 10, en fin, no sé las preguntas que hay, y clausuramos el Congreso. Allí hay... Sí. Buenas tardes ya. Un placer siempre, Antonio, escucharte. Dos cuestiones te quiero plantear al respecto de las cuestiones que has planteado. La primera, en cuanto a la sucesión de empresa. Está claro que cuando se transmiten los elementos patrimoniales existe esa sucesión de empresa. Pero nos encontramos muchas veces, sobre todo con los avances tecnológicos, sobre todo en sucesión de contratas de mantenimiento o servicios informáticos, donde esos elementos patrimoniales son intangibles. Es decir, los trabajadores vienen prestando servicios desde hace mucho tiempo con sucesivas contratas, creando aplicaciones informáticas, programas, manuales de desarrollo, y eso se sigue utilizando bien por una administración pública o por una empresa privada. Esos elementos intangibles que van pasando se mantienen en la empresa, digamos, concesionaria, ¿pueden considerarse una transmisión de elementos patrimoniales? Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión es en cuanto a los indefinidos no fijos. Y es un caso particular de la comunidad andaluza. No sé si se conocerá porque todavía no ha dado lugar ni siquiera a sentencias casi ni en primera instancia. Y es que cuando se condena una administración por el indefinido no fijo, muchas veces, incluso en las vidas laborales de los trabajadores, no aparece el código 100, sino que aparece un 410, es decir, una interinidad. El caso es que en los programas de la Junta de Andalucía, todos los trabajadores indefinidos no fijos han considerado plazas vacantes, y en el concurso de traslados que se hizo y culminó el 1 de septiembre, todas esas plazas han salido a concurso. Evidentemente, la jurisprudencia determinaba que no se podían amortizar plazas de indefinidos no fijos mediante un concurso de traslados. Entonces, las demandas fueron masivas. ¿Qué ha sucedido? Que durante la tramitación de esas demandas se interpuso un conflicto colectivo en Sevilla, se paralizaron todas las demandas individuales y, a la vista del problema, lo que se hizo fue negociarse una adenda al convenio colectivo del personal laboral, donde se determinaba que, una vez finalizado el concurso con el personal fijo, las plazas que continuaban vacantes o las que estuvieran a resultas, se haría un mini concurso para los indefinidos no fijos, que no fue un concurso, los llamaron a todos a Sevilla y les asignaron plazas, donde se decía que tenía que ser una plaza en la misma localidad, en la misma provincia, en plazas no a extinguir. Los que han sido trasladados mantendrían su acción a pesar de la modificación del convenio colectivo. Esa sería una primera cuestión. Y las... Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Empiezo por la segunda. Estamos hablando de un caso teórico, por lo que deduzco, no de un caso real, sino en hipótesis. ¿Qué pasaría si en una comunidad autónoma X hubiera... En fin, vamos a imaginar qué es eso, ¿no? Existe jurisprudencia validando la solución dada por los convenios colectivos o por la negociación colectiva del tipo de lo que estamos planteándonos. Es decir, en lugar de entender que la plaza de indefinido no fijo solo puede cubrirse mediante una convocatoria a destra para que venga ahí quien quiera, entender pues, que la plaza está vacante y una forma de proveer válidamente la plaza es ofertarla para que sea ocupada por quien tenga el mejor derecho. Por lo tanto, aquí, igual que en materia de subrogación, la regla de oro es hacer caso a la negociación colectiva, salvo que sea claramente ilegal. El problema, de todos modos, no se resuelve porque, primero, puede que no haya acuerdo y, segundo, quien se queda sin trabajo va a reclamar. Sí o sí va a reclamar. Así que, en algún momento, los tribunales van a tener que afrontar ese supuesto. Y yo no creo que haya una solución única. No creo que haya una solución única. La jurisprudencia es sensible
a la existencia de racionalidad en las decisiones empleadoras. O sea, usted tiene un plan de ordenación de recursos humanos realizado con el procedimiento que pide el EBEP, con participación de los representantes de los trabajadores. Eso es muy importante. Si no, vamos a entender que usted está actuando de una manera unilateral y no puede menoscabar los derechos de quienes están. De tal manera que yo creo que solo cuando haya un pleito real, con todas las pruebas y los antecedentes, se va a poder orientar en uno o en otro sentido. Pero esos son los grandes principios. Mientras que, respecto de la primera pregunta, la sucesión en materia de contratas y la transmisión de bienes inmateriales, no me cabe duda de que ya tenemos doctrina clarísima de Luxemburgo y del Tribunal Supremo, conforme a la cual esos son bienes patrimoniales. El que no sean tangibles, en modo alguno, elimina su valor, todo lo contrario. Ahora mismo a cualquier estudiante de marketing le preguntamos que nos diga cuál es el primer activo que tiene Coca-Cola y nos dirá que es la marca. Y si yo le digo, tráigame la marca, o sea, ¿qué me va a traer? ¿Un paquete, un cajón, un camión, un tráiler, un container? No, me va a traer un nombre, me va a traer un logotipo. Y eso es un bien de primera magnitud. Por lo tanto, todos esos programas, algoritmos, etcétera, que son imprescindibles para prestar el servicio y se transmiten, son infraestructura productiva. Claro que sí. Sí. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la charla, como siempre, muy clara y... ¿Dónde? Aquí. Y práctica. Que mi duda es también sobre la sucesión y subrogación de empresas. El caso es si hay un cambio de contrata del servicio de limpieza, pero la empresa que prestaba el servicio de limpieza se le aplica el convenio de limpieza viaria, por ejemplo, y la empresa entrante pues tiene una actividad principal, por ejemplo, de excavaciones de tierra, por ejemplo, otra actividad principal, pero se va a dedicar a prestar ese servicio también de limpieza viaria. Y en su convenio no aparece cláusula de subrogación. ¿Ahí habría subrogación? Este es uno de los temas que yo ayer no pude estar en la exposición de Emilio. No sé si lo pudo abordar o no. Por lo tanto, si nos contradecimos, pues seguro que él tiene el tema más fresco, ¿no? Porque lo había preparado para ayer. Lo primero, no nos olvidemos, si hay transmisión de infraestructura productiva, todo lo demás nos da igual. Todo lo demás nos da igual. Lo que diga el convenio, lo que diga el pliego de condición, nos da igual. Si hay transmisión de infraestructura productiva, hay subrogación. Y si no, es cuando surge el problema. Es cuando surge el problema porque el convenio sectorial de la actividad que se está prestando y en la que se inserta la empresa que la viene prestando dice que sí. Pero de pronto aparece, para hacerse cargo, aparece un empresario que está fuera del ámbito de aplicación del convenio colectivo que impone la subrogación. Ese es el problema jurídico, porque si no, no hay problema jurídico. Si hay transmisión de infraestructura productiva, ya sé que soy un pesado, la subrogación es impepinable. Digan lo que digan, pacten lo que pacten, todo nos da igual. Subrogación, punto. ¿Qué sucede cuando llega el nuevo empresario y dice, es que yo no estoy en ese convenio colectivo? Por lo tanto, ¿cómo me va a aplicar a mí? Y la respuesta es, pues mire, no se le puede aplicar el convenio colectivo, pero hay aquí un pequeño milagro juslaboralista que dice que cuando el convenio colectivo sectorial en empresas contratistas contempla la sucesión, por razones de orden público procesal, esa institución jurídica se expande a cualquiera que llega a asumirla. Es una especie de misterio. ¿Cómo se hace eso? Pues mire, se hace. Lo ha hecho el Tribunal Supremo, eso pacifica. Claro, como siempre, las cosas tienen su punto. Si ves eso, pues ya te vienes arriba y entonces dices, o sea que se aplica el convenio colectivo sectorial. Y el siguiente pleito es decir, no,
No se confunda. No se aplica el convenio sectorial. Se aplica la sucesión de empresas porque, de lo contrario, se distorsionaría gravemente el ámbito regulado por el convenio sectorial. ¿Cómo se hace eso? En base a principios generales del derecho y en base, yo diría, a olfato jurídico. Porque técnicamente es imposible que un convenio colectivo se aplique a quien no está dentro. Es que decir esto hasta da risa. Dice, sí, parece de gila, ¿no? Lo que está fuera de la cosa está fuera de la cosa y no puede estar dentro de la cosa. Eso es evidente, ¿no? Pero conviene saberlo a efectos de transmisión. Y se ha presentado, o sea, ese principio que ha sentado el Tribunal Supremo se ha puesto a prueba cuando resulta que llega el nuevo empresario y dice, oiga, yo no solo estoy fuera del convenio sectorial, sino que además, míreme, soy un centro especial de empleo. Si yo me quedo con las personas que están ahí, me desclasifican como centro especial de empleo porque ya la mayoría de mi plantilla no cumple los requisitos. Y el Supremo ha dicho, pues no asuma usted la contrata, porque si la asume, las consecuencias son ineluctables. Y al revés, asumida la contrata por un centro especial de empleo, luego llega una empresa ordinaria y se adjudica la contrata y dice, oiga, es que los que hay ahí son de un centro especial de empleo, no voy a asumir yo a esas personas. Y además su convenio no me obliga. Y dice el Tribunal Supremo, no, mire, esto es para lo malo y para lo bueno. Ya ha dicho que la sucesión de contratas, cuando el convenio sectorial la impone, se aplica sí o sí, teniendo en cuenta la actividad no de la empresa, sino de la contrata. Bueno, pues el derecho está lleno de reglas, excepciones, contraexcepciones, y de eso vivimos, ¿no? Tampoco... Allí hay una pregunta también. Y aquí. Hola, buenos días. Bueno, felicitarle por su ponencia y desde el máximo respeto que procesa por todo el Tribunal Supremo y concretamente por usted, quería hacer una pequeña crítica. Y es esta observación que veo que de continuo se produce de que a quién hay que dar la razón, a papá o a mamá. Vamos a ver, es muy simplista esta consideración, pero cuando nos encontramos ante un trabajador, por ejemplo, que es un trabajador de seguridad de el Caixa Forum y que tiene un walkie-talkie y tenemos 36 vigilantes de seguridad, cuando nos encontramos con este tema en el Supremo, un walkie-talkie o una cámara de seguridad, una simple, cuando no es una videovigilancia, sino una serie de vigilantes de seguridad que estamos hablando de un elemento patrimonial que a lo mejor tiene un coste de 1.000 euros en total. La presencia de ese único elemento patrimonial va a suponer que el Supremo se plantee, bueno, marcamos esto así, y todas las empresas toman nota de que poniendo un elemento patrimonial que tiene un coste de 1.000 euros ya nos cargamos el hecho de que exista una subrogación. Entonces, cuando se plantean el tomar esta doctrina, el seguir un determinado camino, porque viendo el análisis doctrinal que se ha hecho, podría decir el año 2017 no ha sido un buen año para los trabajadores desde el punto de vista de la doctrina del Tribunal Supremo. La mayoría de las sentencias se han inclinado a darle la razón al empresario. Bien, pues cuando hay que dar la razón a mamá o a papá, no estamos ante mamá o papá, estamos ante trabajadores y ante empresarios. Y tenemos un principio, que es el principio de indubio pro operario, que no es esa búsqueda de la pacificación de la que ha hablado usted, porque está muy bien pacificar y tratar de sentar una doctrina ecuánime que dé la razón a todas las partes, pero lo cierto es que yo me encuentro con que en la defensa de los trabajadores cada vez lo tengo más difícil, porque la empresa está muy bien asesorada, toma nota, pone un elemento patrimonial, por poner ese ejemplo, pero hay muchos, que cuesta 1.000 euros y yo ya no tengo nada que hacer. O sea, yo en la defensa del trabajador cada vez me encuentro con que la doctrina tiende más a la protección del empresario. Quizá, no sé si voy a encontrar una respuesta, quería hacerle esta consideración y me veía en la necesidad de hacérsela. Muchísimas gracias. Muy amable. Puedo recibir todas las críticas del mundo y jamás me voy a molestar. Mamá y papá no son empresa y trabajadora. Mamá y papá son derecho del trabajo y derecho administrativo. Mamá y papá no son las partes del conflicto. Cuando yo digo a quién le doy la razón, no es a las partes que litigan, es a un bloque normativo o a otro bloque normativo. Y cuando yo lo digo eso coloquialmente, pedagógicamente, por supuesto, no estoy queriendo decir que trato con frivolidad. Lo explico con frivolidad, no me importa.
pero profesionalmente no creo que nadie lo trate con frivolidad. Igual que creo que la misma calidad tiene el asesoramiento de empresas y trabajadores. Quien hace las normas no es quien las aplica. Entonces, es perfectamente posible que un año ganen todos los pleitos quienes trabajan y sea un mal año para los trabajadores y al revés. Es decir, esto que yo explico es la patología de las relaciones laborales. Los pleitos son la patología. Lo ideal es que las normas se cumplan y no haya pleitos. Entonces, yo, como me gusta la polémica, y de verdad que lo hago muy cariñosamente, no estoy de acuerdo con los planteamientos. El principio indubio pro operario, una vez que hay libertad sindical, derecho de huelga y Estado democrático, tiene un recorrido muy exacto, muy concreto, y es la interpretación de las normas, solamente. No del material probatorio, solo de las normas. Cuando hay que examinar, y yo acabo de responder a otra pregunta diciendo, considero infraestructura productiva la transmisión de bienes inmateriales o intangibles, lo acabo de decir y lo mantengo. Entonces, cuando la única infraestructura que se transmite es un walkie-talkie, lo que no puede hacer el tribunal es inventarse unos hechos. Y cuando Luxemburgo, no el Tribunal Supremo, y cuando Luxemburgo dice, usted valore si se transmiten los instrumentos que se utilizan, no dice el valor de los instrumentos. Luego, yo no estoy del todo de acuerdo con la crítica, sí, por supuesto, ¿no? Pero no estoy del todo de acuerdo con el planteamiento de la pregunta, dicho con todo cariño y con el respeto que han manifestado, ¿no? Pero vamos, esa es mi impresión. Y estamos en un terreno muy movedizo, ¿no? Igual si aparecieran ahora aquí asesores de empresas que han perdido pleitos por criterios jurisprudenciales, pues seguramente me dirían, yo no estoy de acuerdo, por ahí veo cabezas que asienten. Es decir, todo esto es muy relativo, con las sentencias, por salirme un poquito del tema y que no parezca que yo quiero abusar, ¿no? Con la misma sentencia del despido colectivo, con la misma, yo he escuchado críticas feroces, de verdad, por un lado y por otro lado, con la misma sentencia, Es que ese es el papel del tribunal, estar en medio, llevarse por todos los lados. Así que compadezco a quienes están en el tribunal, porque no tienen más poder que el de inventarse cosas en la medida que no chocan con las leyes y el de interpretar las normas. Pero en todo caso, viene bien esa reflexión, porque yo, entre líneas, creo que he sido algo crítico con la jurisprudencia en materia de subrogación de contratas. Igual ha sido muy entre líneas y yo creo que el problema ahí todavía no está bien resuelto. Pero vamos, muchas gracias por la reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a clausurar el Congreso, la nueva presidenta de la asociación. Yo quiero daros las gracias por la ayuda y el apoyo de estos 6 años. Me he sentido muy arropado siempre por todos los socios, y en los congresos y fuera de los congresos, y lo que os pido es, y mucho más cuando se aterriza de nuevo, mucha ayuda y mucho apoyo para Ana, que hace falta, porque a veces uno no sabe si acierta, organizando las cosas, etcétera, para que lo haga mucho mejor. Muchas gracias y Ana pues clausura el Congreso y toma los trastos definitivamente. Muchas gracias, Martín, por tus palabras. A todos vosotros, muchísimas gracias por asistir, por participar. Este congreso ha sido muy importante en nuestra historia desde que existimos. Es el congreso más multitudinario, hasta un nivel altísimo en cuanto al programa científico, en cuanto a los ponentes de primerísimo nivel. Gracias. Perdón. Y sin más, de nuevo, muchísimas gracias y especialmente por dejarme tomar el relevo de Martín en esta asociación. Gracias.